Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Voy a leerlo nuevamente. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, pido al Padre que en esta hora esta palabra corre, sea glorificada y cumpla el propósito para el cual es enviada. En el nombre admirable del Señor Jesús, pido, Señor, que hables a través de mi vida, a través de estos medios, para cumplir ese propósito, esa misión de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, ayer estábamos estaba conectado con pastores de otras naciones, países, haciendo una coalición de oración mundial por la paz de Israel, por la nación de Israel. Pero se me vino a la mente quizás aquellas personas que de pronto desconocen el por qué hacer esto, por qué bendecir a Israel, por qué orar por Israel sin querernos, digamos, judaizar o sin querer nosotros caer en lo que es la religión como tal judía, pero sí estar en constante intercesión. Si bien es cierto, Israel es el reloj profético, siempre estamos enfocados en lo que está pasando en Israel, porque allí es donde vemos cumplimiento a las profecías. Entonces, es importante, todos los ojos siempre están puestos, todos los estudiosos, los eruditos, siempre están colocando su mirada en lo que está sucediendo en Israel. Y es de suma importancia. Pero ¿por qué? Y esto es para muchos cristianos, muchas personas que pronto desconocen la palabra de Dios, ¿por qué nosotros debemos bendecir? ¿Por qué nosotros debemos orar e interceder por Israel? Bueno, básicamente por lo que dice esta palabra aquí cuando Dios llama a Abraham. Recordemos que Israel viene de la descendencia, de esa promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Sí? Él le dijo en el capítulo 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Sí? Entonces, de esta manera fue que Dios le hizo esta promesa a un hombre, Abraham, pero luego se convirtió en un pueblo, que fue Israel. Entonces, las promesas para Israel fueron de bendición. Y mire lo que dice, bendecir a los que te bendijeren. Por eso siempre nosotros debemos bendecir a Israel, bendecir y estar conectados con lo que sucede en el país, la nación de Israel. Siempre estar orando y siempre estar bendiciendo, porque mire la promesa, dice, bendecir a los que te bendijeren. Entonces hay bendición pues, para todo aquel que bendiga a Israel. Hay quienes dicen muchas cosas malas del pueblo de Israel, pero el Israel es el pueblo de Dios. Y esto sin ánimo de querer nosotros ser israelitas ni judíos, no. Sabemos que Dios ha establecido su reino y nuestra oración es para que Él sea revelándole a esta nación de que ese Mesías, el Mesías vino hace más de 2000 años. Ellos todavía, aún hoy día, están esperando al Mesías, están esperando la manifestación del Mesías. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros como hijos de Dios debemos bendecir al pueblo de Israel. Sí, entonces Israel fue una nación que se constituyó como nación. Dios le cumplió las promesas. Por allá en 1948 Israel volvió a ser una nación. Fue reconocida como nación por la ONU y muchos judíos regresaron, muchos israelitas regresaron a la nación de Israel, siendo esta un desierto. Allí Dios empezó a cumplir esas profecías para el pueblo de Israel, que era restituir y bendecirles. Y en medio de todas esas dificultades, la nación de Israel floreció. Y hoy en día es una de las naciones, es uno de los países, es una de las naciones más poderosas en todo lo que concierne a tecnología, en todo lo que concierne a ciencia. Es una potencia en términos también de armamento. Entonces, ahí se cumple la palabra
de parte de Dios. Entonces, por eso nosotros debemos siempre bendecir al pueblo de Israel, siempre debemos estar nosotros orando, intercediendo para que Dios sea revelando a estas personas, a este pueblo, que Él ya vino, que Él haya establecido su reino, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Zacarías, capítulo 12, verso 2 y 3, dice, He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces, Jerusalén, podemos escribirla, podemos decir que es la capital. De hecho, ayer estábamos orando, declarándola como la capital del mundo. Israel se puede entender como el centro del planeta, donde Dios tiene puestos sus ojos. Y de una u otra forma, eh, nuestras, nuestras miradas siempre está sobre este pueblo y sobre las problemáticas que se viven allí constantemente, ya que, como dice esta palabra, es algo profético. Todos los pueblos del alrededor de las naciones quieren acabar, quieren destruir a este pueblo. Y si usted mira en el mapa, es uno de los países más diminutos, pero es poderoso, porque Dios está con el pueblo de Israel. Es una promesa que Dios ha mantenido fiel. Entonces, a esa pregunta, ¿por qué bendecir a Israel? ¿Por qué bendecir a Israel? Bueno, la razón principal es porque es la voluntad de Jehová o de Yahvé. Es la voluntad de Dios que sea bendito. Por eso dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Muchas personas han echado maldiciones contra el pueblo de Israel y Dios ha traído su juicio. Entonces debemos tener cuidado. Hay quienes de pronto no están de acuerdo o lanzan maldiciones o no les gusta o tienen ese pensamiento antisemita, pero en realidad lo que dice la escritura es que bendecamos a este pueblo e intercedamos por él. Otra de las razones es porque del pueblo de Israel, de la nación de Israel, vino el Salvador, ¿sí? Si usted analiza la escritura, dice la palabra de Dios de que cuando dice en ti serán benditas, otra palabra que dice en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, a través del pueblo de Israel fue que vinieron las promesas, vinieron los pactos y vino el Salvador del mundo, Jesucristo, o Yeshua. Yeshua HaMashiach descendió de la tribu de Judá, quien es, según la carne, también es parte del pueblo de Israel, es uno de los hijos o de las tribus de Israel. Entonces, cuando dice que en ti serán benditas todas las naciones, ahí se está anunciando que de allí se levantaría el Mesías. El hijo, por su parte, el hijo que Abraham tenía con la esclava de su esposa, pues se llamó Ismael, ¿sí? Y es de quien descienden los árabes. Pero luego dice la palabra de Génesis 21:12, dice, porque en Isaac fue el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces de Isaac desciende Jacob, quien luego se convierte en el pueblo de Israel. Por eso siempre vemos menciones en la palabra de Dios que dicen que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, si usted está empezando a estudiar la palabra de Dios, usted lee cosas que de pronto no comprende en el momento, esto es para que usted vaya entendiendo a qué se refiere cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es porque Dios es Dios de generaciones. Entonces, en Isaac, de Isaac descendió el Salvador, quien es Jesús. Entonces, dice Génesis 26, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tus simientes, eso es lo que estábamos leyendo anteriormente, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 26, versos 3 y 4. Entonces, hay muchas escrituras en las cuales Dios, el Señor, Jehová, Yahvé,
corrobora esa bendición. En Génesis 27-29 dice, sírvanse pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esta fue la bendición que fue corroborada sobre Jacob. Entonces, estas son como unas razones básicas, sencillas, por las cuales nosotros, como personas, como hijos de Dios, como personas a quienes se nos ha revelado el reino de Dios, debemos tener muy claro. Ahora, quiero hacer un paréntesis, y no es que nosotros vayamos a adoptar la cultura o vayamos a adoptar los rituales y la religión judía como tal, no, porque nos estaríamos devolviendo y estaríamos deshaciendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Estaríamos desconociendo, si volvemos nosotros a esos rudimentos, a lo que es la ley, a lo que son los rituales, a lo que es la ley ritual, la ley levítica. Estaríamos devolviéndonos siglos en cuanto a revelación y en cuanto a realmente lo que es el reino de Dios. Pero sí nosotros debemos estar en constante intercesión y oración por Israel y para que este pueblo de Israel les sea revelado realmente el reino. Dice la palabra de Dios también acerca de la tierra que le prometió. Dice, y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Abraham, y el Dios de Isaac. Sí, esto es cuando se le aparece Dios a Jacob. Le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Génesis 28, 13 al 15. Entonces esta promesa fue hecha a un hombre, pero que se iba a convertir en un pueblo. Si esa promesa le pertenece a los 12 hijos de Israel y sus descendientes, de quienes son los judíos. Entonces, esa promesa, cuando dice en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Esto aplica a nosotros, aplica a ser bendecido. Por eso, siempre que le damos estas palabras, nosotros debemos también apropiarnos de ellas y decir, tenemos la bendición de Dios. Somos bendecidos. Cada vez que bendecimos a Israel, estamos recibiendo bendición. Pero yo diría que no solamente cada vez que bendecimos a Israel, sino que cada vez que bendecimos a todas las personas. Hay quienes están en contra de expresiones como, por ejemplo, te bendigo. Hay quienes de pronto dicen, pero ¿quién eres tú para bendecir? Pues bueno, somos hijos de Dios, somos reyes, somos sacerdotes. Y como hijos de Dios, como herederos del reino, como reyes y sacerdotes, podemos bendecir, podemos declarar bendición sobre otras personas. Por eso, cada vez que nosotros tengamos oportunidad, bendigamos. Incluso la palabra de Dios dice, bendecid, no maldigáis. Siempre que nuestra palabra, las palabras que salgan de nuestra boca sean de bendición. Y qué bueno que nosotros sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares, sobre nuestros allegados, sobre nuestros hermanos, podamos decirle te bendigo. Bendigo tu ministerio, bendigo tu don, bendigo tu existencia. Porque allí es donde Dios envía realmente esa bendición y se establece sobre una vida. Entonces, no solamente esto aplica para el pueblo también de Israel, sino que también lo que yo meditaba ayer acerca de esto es que siempre nosotros debemos bendecir a aquellas personas que nos rodean. Y no solamente a las personas, sino también lo que hacemos, el trabajo que desempeñemos, a nuestros clientes. Si tenemos negocios, bendigamos a nuestros clientes, bendigamos el negocio. Hace unos días nos invitaron a una empresa, a una fábrica, y allí hicimos una oración y estas personas estaban felices de que estuviésemos allí bendiciendo ese lugar, bendiciendo ese trabajo, bendiciendo ese emprendimiento. Y las personas necesitan recibir esa bendición, porque palabras de maldición ya abundan por doquier. Hay palabras de maldición a donde quiera que nos asomemos. Si encendemos el televisor, solo vemos maldición, solo vemos personas. En las redes sociales hay personas peleando las unas contra las otras, maldiciéndose con sus actitudes, pero que nosotros seamos diferentes, realmente seamos luz en medio de las tinieblas, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis.
que nuestra palabra siempre sea de bendición. Entonces, esa reflexión nos deja de que siempre estemos bendiciendo al pueblo de Israel, pueblo de Dios, pero también estemos bendiciendo a las personas que nos rodean, aquellas personas cercanas y aquellas personas incluso lejanas a nosotros. Siempre estemos en continua proclamación de esa bendición, porque usted y yo, amado hermano, amado hermana, amado creyente, amado contacto, usted y yo, a quien Dios nos ha revelado su reino, somos portadores de la bendición de Dios, somos conductos y somos canales de bendición por la cual podemos ser un vínculo entre aquello que es espiritual y aquello que es terrenal, entre aquello que es sobrenatural y sobre lo natural, entre aquello imposible y lo que es posible. Por eso, cuando dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán en sus manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Es porque nosotros estamos entre lo sobrenatural y lo que es natural de esta tierra. Es decir, somos un vínculo entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Entonces, estamos aquí para ser de bendición y por último, no está por demás que nosotros seamos benditos, seamos bendecidos por estar en continua bendición hacia el pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso también nos habla Romanos, capítulo 11, versículo 26 y 29, dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aquí está hablando el apóstol Pablo del pueblo de Israel. En cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres. ¿Sí? Muchos judíos, muchos israelitas incluso se opusieron y de hecho muchos de ellos en el momento en que Jesús estaba ante el tribunal lo acusaron y animaron al pueblo para que él fuera crucificado, porque en su momento fueron enemigos de las buenas nuevas del evangelio. Pero en cuanto a la elección de Dios, Dios los eligió y son amados por causa de sus padres, por causa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios les ha sostenido las promesas a este pueblo, porque los dones, porque lo que Dios da, porque cuando Dios te da algo, porque cuando Dios te llama, es algo irrevocable. No hay nada ni nadie que te lo pueda quitar. Los dones, el ministerio, el llamamiento de Dios, no lo puede quitar nada ni nadie, ni nosotros mismos. Entonces Dios los eligió, pero a pesar de que ellos en su momento fueron enemigos contrarios, y aún muchos quizás miran a los cristianos por encima del hombro, pero aún así Dios los eligió y son amados por causa de esas promesas hechas, porque Dios es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. Dios es fiel. Qué bueno, qué maravilloso poder saber esto, que Él es fiel a todo lo que nos ha prometido. Y todas las promesas que Dios ha hecho para con nosotros en su palabra son promesas fieles y verdaderas. Entonces, quería compartir esta reflexión de parte de Dios, porque se me vino a la mente, bueno, ¿qué diría una persona que no conoce nada absolutamente? ¿Por qué estas personas están bendiciendo y orando por Israel? Bueno, también para concluir, dice en Salmos capítulo 122, versículo 6, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Entonces, amar a Jerusalén, orar por la paz de Jerusalén, esto nos trae bendiciones, nos trae prosperidad. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios nos exhorta a orar por la paz de Jerusalén, porque Jerusalén es el centro de la herencia espiritual de Israel. Entonces, siempre que usted vea en las noticias que algo está pasando en Israel, yo, por ejemplo, estoy conectado con el Ministerio Día de las Naciones, el ministerio cuyo líder, cuyo fundador vive en Israel, y siempre estoy en contacto, siempre nos comparte las noticias de allá, siempre estamos orando, porque las cosas que suceden allá a veces son difíciles, pero sufren ataques de los enemigos, de las naciones vecinas. Entonces siempre estamos orando y siempre clamamos a Dios por la paz de Jerusalén. Entonces, por último, la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, verso 22. Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, descendió de los judíos, ¿sí? Es descendiente de David según la carne. Entonces, y la Biblia es un libro hebreo, es un libro judío.
Entonces, esa es una de las razones más importantes. Como ya hemos dicho, nosotros los creyentes somos Israel. Efraín, somos injertados en el buen olivo, según Romanos capítulo 11, no solo en el sentido espiritual, sino también físicamente. Entonces, nosotros también debemos sentirnos como pueblo de Dios, porque fuimos allí injertados en el olivo, en el buen olivo. Entonces, quería dejar esta enseñanza, esta reflexión en esta mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que veas esta transmisión, este video, a través de las diferentes plataformas sociales. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y si así lo es, comparte, deja tu comentario. De seguro será también revisado y será de bendición. Un abrazo para todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro.